Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el medio físico y los seres vivos y en específico vamos a hablar de las condiciones y los recursos. Bueno, como seguramente sabrán, la ecología la podemos definir como el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y la abundancia de los organismos. Entonces, para poder entender esto, hay que conocer cuáles son los recursos que requieren estos organismos y cuál va a ser el efecto de las condiciones ambientales sobre estos organismos. Entonces, en el medio vamos a tener tanto condiciones como recursos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre estos dos términos, entre las condiciones y recursos? La diferencia es la siguiente. Las condiciones van a ser factores abióticos que van a ser modificados por los organismos, pero no pueden consumirse. Tal es el caso de la temperatura o la salinidad, mientras que los recursos van a ser factores abióticos o bióticos y estos van a ser reducidos por los organismos cuando sean consumidos. Y estos recursos van a ser por lo que los organismos van a competir. Va a haber competencia por estos recursos. Vamos a comenzar hablando un poco sobre las condiciones. Entonces, las condiciones, recuerden que son factores ambientales abióticos que pueden ser modificados, pero no consumidos por los organismos. Entonces, supongamos que aquí en esta gráfica, en el eje de las X, tenemos la concentración o la intensidad de alguna condición. Puede ser la temperatura de izquierda a derecha, menor a mayor temperatura, y en el eje de las Y vamos a tener alguna medida que me esté describiendo el desempeño de los organismos. Puede ser cualquiera. Entonces, va a haber un intervalo de valores bajo las cuales los organismos van a sobrevivir nada más, que van a ser estos delimitados por la letra S. Va a haber algunas intensidades de esta condición bajo las cuales los organismos van a sobrevivir y van a crecer. Y va a haber otro intervalo de condiciones bajo las cuales los organismos van a ser capaces de sobrevivir, crecer y reproducirse. Entonces, este intervalo de valores bajo las cuales vamos a observar que los individuos son capaces de sobrevivir, de crecer y de reproducirse, van a ser el óptimo. Se van a denominar como el óptimo fisiológico para las especies, para estos organismos. Y eso lo podemos representar a partir de una curva como esta que tenemos acá, que se conocen como curvas de tolerancia de Sheffield. Y dependiendo de qué tan amplio sea ese intervalo de condiciones bajo las cuales los organismos van a ser capaces de sobrevivir, crecer y reproducirse, es que vamos a tener una clasificación de las especies en especies estenoicas y en especies eurioicas. ¿Cuál es la diferencia? En las especies estenoicas, el intervalo en donde vamos a encontrar ese óptimo fisiológico va a ser un intervalo menor, un intervalo muy pequeño, comparado con el de las especies eurioicas. Es decir, las especies eurioicas van a tener un intervalo de condiciones en las cuales se va a encontrar su óptimo fisiológico más grande comparado con el que presentan las especies estenoicas. Entonces, esa amplitud la podemos ver en esta gráfica. Esta sería la amplitud del óptimo fisiológico para las especies estenoicas, mientras que este intervalo que está aquí, que es más amplio, sería el óptimo fisiológico para las especies eurioicas. Entonces, nosotros vamos a poder identificar si una especie es estenoica o es eurioica haciendo comparaciones entre ellas. Si solamente tenemos a una especie, no podemos definir si esta es estenoica o eurioica, sino tienen que hacerse comparaciones entre pares de especies o más especies para que nosotros podamos ver en qué intervalos
qué intervalo es mayor con respecto al otro. Vamos a ver ahora los recursos. Entonces recuerden que los recursos son factores bióticos o abióticos que van a ser consumidos por los organismos y este consumo va a hacer que su disponibilidad se vea reducida. Y esto a su vez va a hacer que los organismos lleguen a competir por estos recursos. ¿Ok? Entonces, hay una clasificación de recursos que fue propuesta por Tillman en 1982, que está basada en las diferentes tasas de crecimiento de los organismos en cuestión y de la concentración de dos recursos. Esta clasificación de Tillman identifica a recursos esenciales, sustituibles, complementarios, antagonistas y recursos de inhibición. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos? Los recursos esenciales, como su nombre lo indica, son aquellos recursos sin los cuales los organismos no pueden sobrevivir. Entonces se requiere de un mínimo de ellos para que los organismos puedan existir, para que los organismos puedan sobrevivir. Los recursos sustituibles van a ser aquellos en donde, en caso de que un recurso falte, este puede ser perfectamente sustituido por otro, como en el caso de los alimentos. Imaginemos a un organismo que se alimenta de peces. Si cierta especie de este pez desaparece, el organismo que se está alimentando de ellos no va a morir porque podría alimentarse de otra especie de pez. Entonces aquí los recursos serían sustituibles. Los recursos complementarios van a ser aquellos que cuando se consumen juntos se requiere una cantidad menor de estos en comparación a si se estuvieran consumiendo de manera individual. Es decir, si para la sobrevivencia, crecimiento y reproducción de los organismos, un organismo necesita cierta cantidad de algún alimento, los recursos complementarios van a ser aquellos en donde si consumo dos recursos, voy a tener que consumir una menor cantidad de estos dos porque su aporte energético va a ser mayor que la que aporta solamente un recurso, como si estuviéramos comiendo arroz y frijoles, ¿no? Si uno come arroz, solamente arroz, necesita comer una cantidad grande de arroz para tener las energías necesarias para sobrevivir, crecer y reproducirse. Lo mismo que si come nada más frijoles. Pero si come arroz con frijoles, entonces no tiene que comer una gran cantidad de estos dos recursos, sino con una pequeña porción de estos basta. Los recursos antagonistas van a ser aquellos que, al contrario que los complementarios, cuando se consumen juntos, se requiere consumir una cantidad mayor para que pueda haber crecimiento, reproducción y sobrevivencia, comparado con lo que se tendría que consumir cuando se consumen de manera individual. Y finalmente, los recursos de inhibición van a ser aquellos recursos esenciales que en cantidades muy altas pueden ser perjudiciales para los organismos. Por ejemplo, el dióxido de carbono para las plantas. Las plantas requieren dióxido de carbono para poder llevar a cabo la fotosíntesis, pero hay efectos negativos si es que la cantidad de dióxido de carbono es muy alta. Lo mismo pasa con la concentración de oxígeno en raíces, ¿no? Si la concentración de oxígeno en el suelo es muy alta, entonces puede haber efectos perjudiciales para las plantas. Una manera de ver cómo es que afectan estos recursos al desempeño de los organismos es a través de las siguientes gráficas, en donde vamos a representar unas líneas que se llaman isoclinas de crecimiento individual. Entonces, ¿qué es lo que me va a indicar esta gráfica que tenemos aquí? En el eje de las X vamos a tener a la concentración del recurso 1. En el eje de las Y vamos a tener a la concentración del recurso 2. Y esta línea roja que está aquí es a lo que vamos a llamar isoclina de crecimiento.
en este caso, esta isoclina de crecimiento individual, ojo, porque vamos a ver más adelante, isoclinas de crecimiento poblacional. Aquí estamos hablando de individuos, no de poblaciones. Entonces, estas isoclinas de crecimiento individual, lo que me van a indicar es lo siguiente. Esta línea roja vertical que está aquí es la isoclina de crecimiento individual para el recurso 1, es decir, me va a estar marcando cuál es la cantidad mínima de recurso 1 que se requiere para que este organismo en cuestión pueda ser capaz de crecer, sobrevivir y reproducirse. Esta línea roja que está aquí en sentido horizontal es la isoclina de crecimiento individual para el recurso 2 y lo que me va a indicar es la cantidad mínima que requiere este organismo del recurso 2 para que pueda crecer, sobrevivir y reproducirse. Entonces, estos puntos que estoy señalando con una flecha van a ser las cantidades mínimas de ese recurso 1 y 2 que requiere este organismo para poder sobrevivir, crecer y reproducirse. Entonces, si se dan cuenta, esta gráfica quedó dividida en 4 regiones. Podemos enumerarlas como la región número 1, la región número 2, la región número 3 y la región número 4. ¿Qué es lo que se imaginan que va a pasar en cada una de estas regiones? Van a pasar cosas bastante interesantes. Vamos a comenzar por la 3. En la región 3, la concentración del recurso 1 y del recurso 2 es muy baja como para que el organismo sobreviva. Entonces, en la región 3, el organismo no va a ser capaz de sobrevivir, crecer y reproducirse porque hay una cantidad muy baja de estos dos recursos. En la región número 1, que tenemos por aquí arriba, a la izquierda de la gráfica, vamos a tener que la especie no va a crecer, sobrevivir ni reproducirse porque hay una baja cantidad de recurso número 1. Si se dan cuenta, fíjense, hay una cantidad alta de recurso 2, pero como los dos recursos son esenciales, entonces falta todavía el mínimo para que este organismo en cuestión pueda crecer, sobrevivir y reproducirse. Entonces, aquí en la región 1, la carencia del recurso 1 va a hacer que este organismo no sea capaz de sobrevivir. En la región 4 que tenemos por aquí abajo, va a pasar lo mismo, pero ahora con el recurso número 2. Va a haber una cantidad suficientemente alta de recurso 1, pero la cantidad de recurso 2 es muy baja como para que este organismo pueda sobrevivir, crecer y reproducirse. Entonces aquí va a haber una carencia del mínimo para el recurso 2. Y aquí en la región 2 lo que vamos a tener es una zona en donde vamos a tener cantidades suficientes de recurso 1 y 2 para que los organismos sean capaces de sobrevivir, crecer y reproducirse. O sea, yo puedo tener esta concentración de recurso 1, esta cantidad de recurso 2 está por arriba del mínimo que se requiere para los dos recursos para que el organismo pueda sobrevivir, crecer y reproducirse. Entonces aquí vamos a tener a nuestro organismo en cuestión. ¿Sale? Imagínense que tenemos una cantidad de recurso 1 y 2 que está aquí, en este punto que estoy marcando con color negro, más grande. Ahí en ese caso, lo que tendríamos es que el recurso 1 es un recurso limitante. ¿Por qué decimos que en este caso el recurso 1 es limitante? Porque aquí hay una combinación de recurso 1 y 2 que está muy cerca del mínimo que se requiere para el recurso 1 para que esta especie pueda sobrevivir.
Entonces, imagínense que pasa alguna catástrofe natural o cualquier cosa pasa que haga que la disponibilidad del recurso 1 disminuya. Entonces, vamos, como estamos muy cerca del límite, podemos llegar a esta región en donde el organismo en cuestión no va a ser capaz de sobrevivir por falta del recurso 1. Ahora bien, si tenemos una combinación de recurso 1 y 2 que esté en este punto, en donde estoy poniendo este punto de color azul, entonces el recurso que es limitante es el número 2. El recurso 2 es el limitante. ¿Por qué? Porque, al igual que en este punto de aquí, que está en negro, este punto que está en azul está muy cerca del valor mínimo que se requiere de recurso 2 para que el organismo en cuestión sea capaz de sobrevivir. Entonces, si pasa alguna catástrofe, algo que haga que la disponibilidad del recurso 2 disminuya, estaríamos pasando a esta zona en donde la especie en cuestión no sobreviviría por falta del recurso 2, por una baja disponibilidad de este recurso. Entonces podemos tener esta clasificación para estas isoclinas de crecimiento individual. Vamos a tener la isoclina de crecimiento 0, en donde vamos a tener la cantidad mínima que se requiere de recurso 1 y de recurso 2 para que este organismo en cuestión sea capaz de sobrevivir, crecer y reproducirse. Vamos a tener isoclinas de crecimiento negativas que van a estar, para el caso del recurso 1, a la izquierda de la isoclina de crecimiento para el recurso 1 y por abajo, para el caso de la isoclina del recurso 2, de la isoclina de crecimiento 0. Y vamos a tener isoclinas de crecimiento positiva que se van a caracterizar porque se van a encontrar por arriba de la isoclina de crecimiento 0 en el caso de la isoclina para el recurso 2 y a la derecha en el caso de la isoclina de crecimiento para el recurso 1 con respecto a la isoclina de crecimiento 0. Entonces vamos a tener estas clasificaciones para las isoclinas. 0, que va a marcar el límite de recurso 1 y 2 que se requiere para la supervivencia de esta especie. Negativas, en donde vamos a tener una cantidad baja para la sobrevivencia de estos organismos. Y positivas, en donde vamos a tener cantidades altas para la sobrevivencia de estos organismos en cuestión. Y estos recursos lo que hacen es llevarnos a una ley, un principio que se denomina ley o principio del mínimo del IBEG, el cual nos dice que el rendimiento de un organismo va a depender del recurso que presenta menor disponibilidad en un hábitat. Es decir, el rendimiento va a depender del recurso que más va a limitar al desempeño de los organismos. Por ejemplo, en el sotobosque, en las plantas que habitan el sotobosque, el rendimiento de estas plantas va a depender de la luz, que en este caso, en el caso de las plantas del sotobosque, va a ser el recurso que presenta una menor disponibilidad para estas plantas. Y en el caso de los desiertos, el recurso que va a estar controlando el rendimiento de las especies va a ser precisamente el agua, ya que este es el recurso que presenta una menor disponibilidad en este hábitat. Bueno, vamos a hablar un poco del nicho ecológico en un siguiente video. Entonces, nos vemos para la próxima.